Continuamos hablando acerca del proceso de diseño de las páginas y esta vez nos centraremos en el concepto del cambio del tamaño de las tablas. En el Dreamweaver CS5 podemos cambiar el tamaño de una tabla completa o de filas y columnas individuales. Al cambiar el tamaño de toda la tabla, el tamaño de todas sus celdas cambiará proporcionalmente. Si el alto y el ancho de las celdas de una tabla están explícitamente especificados, al cambiar el tamaño de la tabla, también lo hará el tamaño visual de las celdas en la ventana del documento, aunque no el alto y el ancho especificado para las celdas. Podemos cambiar el tamaño de una tabla arrastrando uno de los manejadores de selección. El Dreamweaver muestra el ancho de la tabla junto con un menú de encabezado de tabla en la parte superior o inferior de la tabla, cuando ésta se selecciona o el punto de inserción está en ella. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, así que podemos arrastrar el mouse de esta manera. Observe que la tabla se modifica consecuentemente. En ocasiones, los anchos de columna de tabla establecidos en código HTML no coinciden con los anchos que aparecen en la pantalla. Cuando esto sucede, puede hacer que los anchos coincidan. Los anchos y los menús de encabezado de las tablas y columnas se muestran en el Dreamweaver para ayudarle a diseñar las tablas, y puede activarlos y desactivarlos según lo vea necesario. El cambio del tamaño de las columnas y las filas puede cambiar el ancho de una columna o el alto de una fila en el inspector de propiedades o arrastrando los bordes de la columna o fila como acabamos de ver. Por ejemplo, podemos modificar cada una de estas celdas de esta manera, ajustando el ancho escribiendo directamente en el valor. Observe que el valor se ajusta consecuentemente y vemos la previsualización en tiempo real. Recuerda que también puede cambiar directamente el ancho y el alto de la celda en los códigos HTML utilizando la vista de código. Vamos a hacer clic en dividir para ver ambas vistas. El Dreamweaver muestra el ancho de las columnas junto con menús de encabezado en su parte superior o inferior cuando se selecciona la tabla o el punto de inserción está en ella. Por tanto, podemos activar o desactivar los menús de encabezado de columna según sea necesario. Como vemos, aquí tenemos los valores TD con el ancho a medida que vamos seleccionando cada uno de los elementos. Si usted está familiarizado con la edición de código HTML, también puede ser muy preciso en el tamaño de las tablas utilizando la vista de código o la vista dividida de código y diseño.